En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Mis queridos hermanos, celebramos esta Santa Misa del domingo, en el que nos reconocemos que el Señor sostiene nuestra vida y sobre todo Él es el único camino al que tenemos que seguir, porque Él es el Maestro, el necesario para mantener una actitud de servicio, de abnegación y sobre todo de humildad. Solo quien recorra ese camino para acoger a Cristo y al Padre que lo ha enviado. Pues antes de comenzar dignamente estos sagrados misterios, vamos a pedir perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que has conocido el abandono, la traición y la ingratitud, Señor, ten piedad. Tú que has vencido al pecado en tu propia carne, Cristo, ten piedad. Tú que has dado tu vida en rescate por todos, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El profeta Isaías es quien anuncia la palabra de Dios y quien denuncia todo aquello que no se vive de acuerdo con ese anuncio. A continuación escucharemos un texto del profeta Isaías. Es el cierre de la segunda parte de su libro. El profeta viene a decirnos que los planes y pensamientos de Dios y su manera de actuar contrastan fuertemente con las actitudes humanas. Pablo, desde la cárcel, escribe la carta a los filipenses y que nosotros estaremos leyendo hoy y durante los próximos 4 domingos. Desde su profunda visión de persona del todo transformada por el encuentro con Cristo, la muerte le parece una ganancia. Al mismo tiempo es consciente de que mientras viva en este mundo hace un gran servicio a Cristo y a los creyentes, y también está dispuesto a continuar hasta que Dios quiera. La parábola que dentro de poco vamos a escuchar es exclusiva del evangelista Mateo y está situada en la etapa final del camino de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. La narración tiene 2 partes. En la primera veremos cómo el amo de la viña va a encontrar a los trabajadores a lo largo del día. Y la segunda parte, cómo al final de la jornada el dueño da a los trabajadores su recompensa, que resulta ser la misma para todos. Es que los dones de Dios no dependen del trabajo y mérito de cuál, sino que Él actúa con generosidad inesperada. Es que sus planes no son nuestros planes.
Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos: acechemos al justo que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de su enemigo. Lo someteremos a ultraje y tortura para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y los hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. Todo. El Señor sostiene mi vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iban instruyendo a sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decían y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Mis queridos hermanos, también los que nos siguen a través de el canal de televisión de Onda Algeciras, estamos celebrando el domingo 25 del tiempo ordinario. Hoy el Señor trata de explicarle a sus discípulos en el Evangelio que Él va a padecer, va a morir
lo van a matar, y sobre todo las grandes autoridades judías, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, ellos son los que van a llevar a cabo esa ejecución de un inocente. Los discípulos no querían escuchar ese mensaje. Ellos estaban cerrados ante esa desolación. En la cabeza de esos discípulos no cabía que el Mesías, si ha estado instruyéndolo en privado, ha estado diciéndole de que Él es el enviado de Dios, de que Él es el Mesías. Incluso Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el que debería de venir. Y ahora ellos dicen: ¿cómo es posible que el Mesías vaya a morir si es un salvador de nuestra patria? Es el que va a venir a librarnos del dominio romano. ¿Cómo es posible que ahora vaya diciendo que lo van a matar? Vemos nosotros esa cerrazón de estos discípulos porque no quieren asumir la cruz. Ellos no quieren asumir el problema, no quieren asumir la dificultad y la soledad que le va a suponer el no ver más al Maestro. Nosotros también huimos de la cruz, nosotros también huimos de los problemas. ¿Qué ser humano es amante de los problemas, amante del sufrimiento? ¿Y qué ser humano disfruta con el dolor de los demás? Ninguno. Pero el dolor no hay que verlo como un problema, no hay que huir de la cruz. Fijaos, nosotros los cristianos huyendo de la cruz, huyendo de ese símbolo del que nos identifica con nuestro Señor Jesucristo. La cruz y el dolor no hay que huir, sino transformarlo. Hay que hacerlo oración, hay que transformarlo en unión con el Maestro, pero sobre todo hay que santificar la cruz. Hay que mirar que nuestro dolor, nuestro problema, nuestra persecución, todos esos palos de la vida, hay que transformarlo en oración para que vivamos de ese momento, sabiendo que no nos quedamos eternamente en la cruz, en el dolor, sino que ese dolor y esa cruz, cuando Dios quiera, se transforma en gozo, se transforma en resurrección. El cristiano que vive y transforma la cruz y el problema en algo no suyo, sino en algo que le pertenece al Señor, y vive con el Señor en ese momento y vive crucificado con Él, ese momento dará un gozo, porque uno dice: esta cruz no la he podido llevar si no ha sido con el Señor, si no es el que me ha dado la fortaleza, si no es el que me ha dado esa fuerza, porque yo humanamente no hubiera podido llevar esto adelante. Fijaos que también para llevar adelante esa identificación con el Señor tenemos que saber dónde está el Señor en nuestra vida. Si nosotros no sabemos identificar dónde está el Señor en nuestra vida, veremos el dolor y la cruz como un problema, como un castigo, incluso diciendo: Dios me ha castigado, cuando Dios nunca castiga. Dios es imposible que castigue a la creación. Si la creación y todos nosotros ha salido de su mente divina, ha salido de su amor divino, ¿cómo es posible que todavía sigamos pensando que Dios es el destructor de la humanidad, que Dios es el provocador de la guerra y de la discordia y de la división entre los hombres? No quiere decir que nosotros somos los que provocamos la guerra, la discordia y los que provocamos la división entre todos nuestros hermanos, como dice la primera lectura, que el demonio siempre está buscando, está aprovechando el momento de debilidad humana, el momento de la falta de identificación con Dios para provocar la división. Y además es un dolor premeditado el que hace el demonio, y aquel que juega con el demonio, aquel también premeditará el mal hacia sus hermanos. No hay ser humano más malvado que aquel que premedita el mal hacia el otro. Hay muchísimos dirigentes, muchísimos políticos, muchísimas personas, muchísimos economistas. Todo eso premeditan para enriquecerse a sí mismos, a costa de la población, a costa del débil, a costa del que tiene sufrimiento. Esa guerra, ¿cómo es posible que un país quiera más territorio a costa de los demás? Y vemos que lo dice aquí hoy
Cuando se piensa en el libro de la sabiduría que dice, acechemos al justo, que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, porque cuando un hombre vive con el Señor, por el Señor y para el Señor, no hace falta denunciar públicamente, sino que su forma de vida santa denuncia al malvado, le chirría esa forma de vida y comienza a tirar piedras, comienza la persecución, porque le denuncia en su vida el modo de obrar malvadamente. Y claro, y dice, vamos a hacerle daño al justo, vamos a hacerle daño al que se considera pío ante los ojos del Señor. Y nos ponen prueba, nos ponen pleitos, nos persiguen para probar nuestra virtud en la fe. Y si nosotros somos capaces de tener una fe en la roca, una fe fuerte, con esa fortaleza inquebrantable, porque no por nuestras propias fuerzas, sino porque el Señor nos sostiene, cualquier prueba que venga, cualquier problema que venga, cualquier persecución que venga, el Señor nos ayudará. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxilia y lo librará de las manos de sus enemigos. Fijaos qué palabra de esperanza nos da el Señor en la primera lectura. Pero no solamente eso, sino que también en el Salmo nos da esa palabra, el Señor sostiene mi vida. Muchas veces nosotros confiamos en el ser humano, en que nos puede ayudar en todo, en el que nos puede dar la respuesta. Yo no confío en el Señor, Él ya me abandonó demasiado. Ahora voy a apoyarme en fulano, en cetano. Pues va a fracasar ese pensamiento que tiene, porque el Señor es el único que sostiene en los problemas, el único que te auxilia. Aunque pensemos que el Señor nos ha abandonado ante un problema, Él está ocupado en llevarte en brazos ante tu problema. Por eso no te responde en todos esos gritos de dolor, porque está ocupado en sostenerte, está ocupado en llevarse todos los golpes Él en su espalda antes que te den a ti. Vemos que ese salmo tan precioso nos dice que el Señor es nuestro auxilio, el que sostiene nuestra vida. Él se ofrece en sacrificio voluntario porque a Él le dio la gana de morir en la cruz por ti y por mí. La segunda lectura del apóstol Santiago también es muy claro. Dice, donde hay envidia y rivalidad, lo que hay es turbulencia y malas acciones. En una comunidad cristiana, en una familia donde todos supuestamente tenemos la mirada hacia Cristo, no tiene que haber ni envidias ni zancadillas y mucho menos la lengua que vaya criticando unos a otros. Porque lo que hacemos es anular el amor, anular lo que es esa acción de Dios en su iglesia. Y donde ya es donde hay aquí rivalidad para el poder, esa rivalidad para ascender en los puestos dentro de la iglesia, nos olvidamos verdaderamente quién es la cabeza de la iglesia. Por eso, cuando el Señor en el Evangelio dice, ¿de qué discutíais por el camino a esos apóstoles? ¿Vosotros de qué estabais hablando que yo no he llegado a enterarme? Y uno de ellos le dice, hemos discutido de quién era el más importante de nuestro grupo. ¿Cuántas veces nosotros también dentro de la iglesia discutimos por cosas banales, cosas tontas dentro de la iglesia? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que lleva el grupo? ¿Quién es el que gobierna esto? El que gobierna es el Señor, el que gobierna es el que lleva la barca de la iglesia. Fijaos que como el ser humano, tonto del ser humano, que piense que él es el que gobierna la iglesia, si hubiese gobernado el ser humano desde el principio de los siglos la iglesia, ya hubiese estado destruida en el año siguiente de haber resucitado el Señor. Pero como la iglesia la lleva el Espíritu Santo, la iglesia es santa porque está creada por Él, hemos visto que a lo largo de 2000 años de historia, el ser humano se ha empeñado en destruir la iglesia, se ha empeñado en destruir a Cristo, se ha empeñado en perseguir a los cristianos y no se da cuenta de que esto es una realidad divina, es una realidad que la lleva Dios. Hay un escritor muy famoso que dice, el ser humano se ha empeñado tanto en destruir al Señor y en matar al Señor que no cae en la cuenta de que Él es un profesional de la resurrección, porque Cristo resucitó
Y cuanto más veces han matado a Cristo en la sociedad, más veces ha resucitado Cristo en la sociedad. Cuanto más persecuciones que hemos visto en Oriente, cuando se ha aniquilado a los cristianos, cuando en el telón de acero en Polonia, en Rusia, cuando en la Europa del Este el comunismo asolaba a los cristianos, cuando cayó el muro de Berlín es donde más vocaciones había, en la zona donde el comunismo había asolado, que había hasta listas de espera para entrar en el seminario para ser sacerdote. En Siria, donde tanta persecución ha habido con el Estado Islámico, donde tantos cristianos han sido pasados por el cuchillo, allí están ahora aflorando vocaciones sacerdotales. Fijaos que el Señor hace lo que quiere, donde quiere y cuando quiere. El tiempo es suyo. Y nosotros no tenemos que estar perdiendo el tiempo en quién es el más importante. Tenemos que perder nuestro tiempo en mirar a cara al Señor y decirle: Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón, transforma mis problemas, mi cruz en gozo para estar crucificado contigo. Que antes pecar que morir, antes morir que pecar. Que cuando yo venga a la iglesia no mire al otro con ojos altaneros, que no mire al otro por encima del hombro, sino que cuando yo venga a la iglesia sea el servidor de todos. El que venga aquí creyendo de que es el más importante, que se vaya, porque lo que está haciendo es matar al Señor, porque no está haciendo un reflejo vivo del Señor en su vida, sino que está saliendo el egoísmo, está saliendo el yo, está saliendo el pecado. Que cuando veamos al otro nos desvivamos por él. Ahí es donde tenemos que discutir. Si tenemos que ayudar en el otro o en el otro sin preguntarle el apellido ni el nombre, sino porque es tu hermano, porque lo necesita, porque lo mismo cuando tú lo necesites, el otro también lo necesita. Por eso, hermano, nosotros no discutamos por eso, no perdamos el tiempo. Porque si perdemos el tiempo en las cosas mundanas, estamos nosotros quitando nuestra alerta y nuestra mirada en contra del demonio. Y fijaos que el demonio está como león, rugiente, esperando a que nosotros perdamos un momento de vista a la acción del demonio para darnos un bocado. Como decía Pedro, estad alerta, estad firme en la fe, porque el demonio como león rugiente está buscando a quien devorar, firmes en la fe. Y ahí es donde tenemos que estar firmes en la roca, en esa roca, sin pérdida de tiempo, sin tirar piedras a nuestro tejado, sino en contentar al Señor. Y por eso que cuando salgamos de esa porquería que tenemos nosotros, cuando salgamos de ese ensimismamiento, podremos decir: el Señor sostiene mi vida. Yo pertenezco a la Iglesia, pertenezco a esa institución que no es una institución humana, sino una institución divina que da la vida, y no la vida esta, sino que da la vida eterna. Pues luchemos por eso, luchar por la vida eterna. Los bienes materiales, lo mundano pasa. Cristo jamás pasa, a pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas, a pesar de todo, Cristo no pasa. Pues vayamos detrás de Cristo, que Él es el único que nos va a solucionar estos problemas, tanto de la vida aquí como de la vida futura, que así sea. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Para que la Iglesia acoja con la misma benevolencia de Dios a todos los que desean colaborar en su reino, roguemos al Señor. Para que nuestra sociedad, cuyo incentivo es el lucro,
sepa valorar el trabajo como fuente de realización y promoción humana, personal y social. Roguemos al Señor. Para que los responsables de la economía tengan la imaginación necesaria para solucionar el problema de la mayoría empobrecida. Roguemos al Señor. Por los jóvenes que dan comienzo a su formación, por las personas encargadas, para que sus frutos sean construir nuestra sociedad desde los valores del reino de Dios. Roguemos al Señor. Por nuestras familias, escuela doméstica de la Iglesia, para que sigamos trabajando en la viña del Señor desde la fraternidad y solidaridad caritativa. Roguemos al Señor. Por todos los presentes, para que no caigamos en la tentación de la envidia y de exigir nuestros derechos a costa de los demás. Roguemos al Señor. Sálvanos, Señor, con tu poder, atiende todas nuestras peticiones, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, llenos de alegría, te alabamos con todos los ángeles, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, paga los trabajos de tus viñadores. Al romper el día nos apalabraste, cuidamos tu viña del alba a la tarde. Ahora que nos pagas, nos lo das de balde, que a jornal de gloria no hay trabajo grande. Das al vespertino lo que al mañanero, son tuyas las horas y tuyo el viñedo. A los que sembramos, dale crecimiento. Tú que eres la viña, cuida los sarmientos. Amén. Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Pues nos despedimos de Nuestra Señora la Virgen con el rezo de un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, mística palma, tú eres, Señora, nuestra esperanza. En el nombre del Señor podéis ir en paz.